Muy buenos días. Es un gusto poder saludarte. El día de hoy vamos a hablar acerca del ensayo titulado Tratamiento tributario de los gastos personales y determinación del impuesto a la renta en el Ecuador. Empezaremos con una breve introducción que nos menciona que el impuesto a la renta es un tributo que surge de los ingresos que generan los contribuyentes correspondiente a un pago obligatorio conforme a las leyes tributarias de un país, considerando que los gastos personales es una estrategia tributaria en la recaudación del impuesto a la renta para las personas naturales, ya que pueden disminuir este impuesto mediante comprobantes de venta autorizados que sustenten los gastos. El Servicio de Rentas Internas en el Ecuador es el organismo principal encargado de recaudar los impuestos y los principales ingresos del Estado proveniente de la recaudación tributaria y por la venta del petróleo. Los tributos, tales como el impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, han sido reconocidos como fuentes primordiales de ingresos en el presupuesto general del Estado, a tal punto que la integración de toda política se enfoca en precautelar su recaudación y cumplimiento de los deberes tributarios. Es de suma importancia el impuesto a la renta, ya que es una obligación tributaria del contribuyente informar las rentas que haya tenido y pagar los impuestos respectivos. En su efecto, estos ingresos sirven para fortalecer la economía del país e incrementar el presupuesto que tiene el Estado para llevar a cabo su política fiscal. La problemática surge a través de una pregunta: ¿de qué manera las reformas tributarias afectan al cálculo del impuesto a la renta en el Ecuador? Como respuesta ante esta problemática, decimos que es importante analizar las reformas que se han venido dando de acuerdo a los datos de los niveles de recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales mediante la información que posee el portal web del Servicio de Rentas Internas, y así poder ayudar a los contribuyentes que aún no entienden el proceso del pago del impuesto a la renta y rebaja de los gastos personales. La metodología que hemos utilizado en el ensayo es cualitativa, ya que sustenta teóricamente a partir de fuentes bibliográficas, página web del servicio y la recopilación, revisión de conceptos de carácter relevante, como es el caso de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, decretos, reformas y el Código Tributario relacionado con las variables de estudio. En el desarrollo, nosotros hemos analizado las reformas del impuesto a la renta que se han venido dando a partir del año 2022, y para ello es muy importante determinar el tipo de régimen que cada contribuyente pertenece. El RIMPE Negocio Popular nos menciona que son aquellas personas que con sus ingresos no hayan superado los 20,000 en el año. Deben estar registrados en su RUC en el régimen RIMPE Negocio Popular. El pago de los $60 es un valor único a pagar y comprende el pago del IVA y del impuesto a la renta. Se liquidará y pagará este valor en el mes de marzo de cada año fiscal. Para el RIMPE Emprendedor nos menciona que son las personas naturales y sociedades que en el año hayan realizado una actividad económica, sus ingresos anuales sean superiores a 20,000 y hasta 300,000, con excepción de las que tienen actividades no sujetas al RIMPE. Se liquidará y pagará de acuerdo a una tabla progresiva hasta el mes de marzo de cada año fiscal. En el régimen general son todas aquellas personas naturales que no se encuentran sujetos al régimen RIMPE, es decir, a los regímenes anteriores. Las sociedades deben declarar el impuesto por cualquier monto. El pago del impuesto a la renta se hará de acuerdo con la tabla que se emita para cada año. Se puede descontar la rebaja por gastos personales. Se pagará de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes de marzo de cada año. En el año 2023 y 2024, de acuerdo a las reformas, nos dice que el negocio popular
Se liquidará y pagará hasta el mes de junio del 2023 y se pagará a través de una tabla progresiva que el SRI nos ha otorgado. En lo que es RIMPE Emprendedores, la diferencia sí es en que pagaremos en el mes de junio y obviamente se pagará a través de una tabla progresiva. En el régimen general se sigue manteniendo todas las reformas anteriores. Ahora analizaremos la reforma de los gastos personales que se han venido dando en el 2021, 22 y 23 en adelante. En el 2021 nos dice que el monto por deducir será de $100,000 para las personas naturales. El límite deducible nos dice que no deberá superar el 50% de la suma total de los ingresos grabados de ciertos contribuyentes, el mismo que no deberá ser mayor al resultado de 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, a excepción del gasto por salud correspondiente a enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, puesto que este rubro se le podrá reconocer hasta un valor referente a 2 veces de la fracción desgravada. Los comprobantes de venta que las personas naturales pueden sustentar por gastos personales pueden estar a nombre del mismo contribuyente e inclusive de aquellos que dependen de él. Para el año 2022, la reforma nos menciona que las personas naturales podrán gozar de una rebaja por gastos personales antes de imputar el impuesto a la renta que reduce el impuesto a la renta causado. Deberán considerarse el valor que refleje en el INEC por concepto de la canasta básica del mes de diciembre del periodo fiscal anterior, de acuerdo con los ingresos que el contribuyente esté declarando. Es así como el valor de la rebaja dependerá de los ingresos brutos anuales y variará en caso que supere o no la cifra de 2.13 veces de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Cabe recalcar que la Administración Tributaria cada año nos emite una tablita, sí, para lo que es el pago del impuesto a la renta para personas naturales. Y en este caso, para el año 2022, la fracción básica es de 11.310. Si le multiplicamos por 2.13 veces que nos menciona la ley, nos da un valor de 24.090,30. Es decir, que si los ingresos, ¿sí?, superan a estos 20, es decir, que si los ingresos de nuestro contribuyente que está declarando superan los 24.090,30, nosotros tendremos opción a deducirnos del 10%. Pero si no superara, nosotros tenemos opción a deducirnos una rebaja del 20%. Los comprobantes de venta como las facturas para efectos del cálculo de la rebaja podrán estar a nombre del contribuyente, de sus padres, cónyuge o hasta el nombre de la pareja en unión de hecho e hijos de este, del cónyuge o pareja de unión de hecho, pero siempre que no estén recibiendo ingresos. No obstante, se deberá excluir el IVA y el ICE de las transacciones. Para el año 2023 podemos observar que gozarán de esta rebaja todas las personas naturales, ¿sí?, que su impuesto causado, ¿sí?, podrán rebajarse sus gastos personales aplicables antes de imputar los créditos tributarios. El límite para el caso de las personas naturales sin cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por 7. Para el caso de las personas naturales con cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por la cantidad de canastas que le correspondan según el número de sus cargas familiares. Para las personas naturales a cargo de personas con enfermedades catastróficas, raras y o huérfanas, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor de 25 valor entre gastos personales declarados y en el respectivo ejercicio fiscal y o el valor de la canasta familiar básica multiplicada por 20.
Los comprobantes de venta, como las facturas para efectos del cálculo de la rebaja, podrán estar a nombre de cada carga familiar. Se considerará como carga familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. Deberán excluirse el IVA y el ICE de las transacciones. A continuación voy a presentarles unos breves ejercicios con los cuales nosotros hemos aplicado lo que hemos acabado de mencionar de acuerdo a las reformas que se han venido dando. En el cálculo del impuesto a la renta, como podemos ver aquí, para lo que es negocios populares en el año 2022 y 2023, los contribuyentes que tengan ingresos de 0 hasta $20,000, como podemos ver aquí en esta tablita, pagarán un valor de $60. A partir del año 2020-24, tenemos una tablita progresiva que podemos ver que los negocios populares, si los contribuyentes de 0 hasta $2,500 anuales, ellos no pagarán nada. Pero si un contribuyente ya tiene sus ingresos de 2,501 hasta 5,000, pagará $5. 5,000 hasta 10,000 pagará 15, de 10,000 a 15,000, 35 y de 15,000 a $20,000, $60. Pagarán los negocios populares. Los RIMPE emprendedores pagarán de acuerdo a esta tablita progresiva, ¿sí? En el año 2022 y 2023, como ustedes pueden ver, vamos a poner un ejemplo aquí, que un contribuyente tiene sus ingresos, ¿sí? La base imponible es de 290,261,31. El límite inferior en este caso son los 20,001. Restamos y nos queda de valor excedente 90,261,30. A este valor nosotros le multiplicamos el porcentaje, el tipo marginal, que en este caso viene a estar en el último rango, que es del 2%. A este valor le sumamos el impuesto de la fracción básica, que son los 2,797,52, y finalmente este contribuyente tendrá de impuesto a la renta causado bajo este régimen RIMPE el valor de 4,602,75. Aquí podrá restarse lo que son las retenciones. Ojo, que tanto para los negocios populares como RIMPE emprendedor no interviene lo que es gastos por la actividad ni tampoco gastos personales. A partir del año 2024 podemos ver que se calculará de acuerdo a esta tablita progresiva. Sí, le calcularemos para saber cuánto tiene que pagar cada contribuyente. Vamos a lo que es el régimen general, en el cual aquí sí intervienen lo que es los gastos por actividad y también los gastos personales. Nos mencionaba la ley, sí, que un contribuyente, si tenía sus ingresos, como podemos ver aquí el ejemplo de 70,245,52, son mayores, en este caso, a 24,090,30, nosotros tenemos opción a una rebaja del 10% y esta rebaja es de 534,41. Pero si nuestros ingresos sería en este caso $10,000, nosotros tendremos opción, como ustedes pueden ver, a una rebaja del 20%, que en este caso sería 1,068,82. Esto se hacía hasta el año 2022. Ahora, en el año, a partir del 2023, a partir de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, decreto número 742, la Administración Tributaria nos da una tablita para poder calcular el impuesto a la renta. Una vez que nosotros calculamos a través de esta tablita, pasamos a lo que es el cálculo de la rebaja de gastos personales. Y aquí hay una diferencia porque vamos a hacer a través de las cargas familiares. Como podemos ver aquí en este cuadrito, ustedes pueden ver que tenemos de 0 hasta 5 cargas en adelante. La ley nos decía que si tenemos 0 cargas familiares, vamos básicamente a tomar en cuenta las 7 canastas básicas, ¿sí? Y si nosotros multiplicamos 764,71 por 7,
canastas familiares básicas nos da 5.352,97. Es decir, que una persona que no tiene cargas familiares podrá deducirse hasta 5.352,97. Agregado a eso, la ley nos menciona que tenemos que tomar el valor menor. Aquí tenemos ya que este contribuyente ha declarado en su anexo 15.300. Aquí el valor menor es 5.352,97. Para la rebaja, pues nosotros multiplicaremos los 5.352,97 por el 18%, que nos da un valor de 963,53. Este valor es el que nosotros nos tomaríamos una vez ya calculado el impuesto a la renta menos la rebaja. Finalmente veremos cuánto nos queda pagar. Ahora vamos a hacer de una persona que tiene 3 cargas familiares, vamos a considerar los 764,71 por las 14 canastas familiares básicas. Nos menciona que es 10.705,94. Sí, versus sus gastos personales que ya están declarados, que es 15.300. Vemos aquí cuál es el valor menor y podemos observar que son los 10.705. A este valor la rebaja nos menciona, sí, que tenemos un valor de 1.927,07. Sí, agregar, cabe mencionar que para este último también, en este último rango también aplica a las personas naturales o a cargo de las personas con enfermedades catastróficas o raras o huérfanas. Podemos también determinar, finalmente, dar nuestras conclusiones del proyecto a través de lo que las reformas han venido dándose. Podemos decir que finalmente con el análisis obtenido en el ensayo se logró evidenciar que las reformas tributarias establecidas por el Estado a partir del año 2022 sufren cambios bruscos a tal punto que para el SRI el único propósito es de aumentar recaudo del tributo del impuesto a la renta con el fin de disminuir la evasión del mismo, pero para los contribuyentes causa total confusión. De forma general, podemos dar una pequeña recomendación y podemos decir que es necesario fortalecer los conocimientos tributarios conforme a las nuevas normativas respecto de la forma del cálculo de la rebaja de gastos personales y su incidencia en el impuesto a la renta a pagar de las personas naturales a los contribuyentes en general, para que puedan despejar cualquier duda e inquietud. Muchas gracias.